Se congeló la imagen, amigo. Aparentemente se congeló. Bienvenido una vez más a mi canal y a mi programa Pregúntale al Doctor Quesero. Ya se arregló la imagen. Tuve que salir de Instagram, aparentemente, pero bueno, ya estamos otra vez al aire. Ya estamos. Si se está escuchando bien, por favor, les pido que me digan si estamos bien al aire. Ya se empezó a conectar la gente. Y bueno, estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook y estamos transmitiendo, creo que por Instagram, no estoy muy seguro, ¿ok? Ya somos 43,000 y pico de suscriptores, para ser más exacto, 44,365 suscriptores en YouTube y en Instagram somos 18,500. En Instagram estamos quedados. Les cuento que este es el programa número 170. ¿Se imaginan? ¿Quién iba a pensar eso, que íbamos a llegar a 170 programas? De verdad que les agradezco mucho el apoyo. Sin ustedes no tendríamos programa. De verdad. Eso es. Toda la semana viene la gente y se conecta conmigo y en fin, ¿ok? Gracias a Dios el programa está saliendo bien. Bueno, ahorita se volvió a congelar la imagen. Qué problema con esto, vale, qué vaina. Me voy a salir otra vez de esto. Voy a ver qué le está pasando a Restream, chicos. Actualicé el Google. No sé qué estará pasando. Me voy a salir de aquí. Bueno, otra vez estamos al aire. Bienvenidos a todos nuevamente a mi programa de los sábados, Pregúntale al Doctor Quesero. Y estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube. Bueno, tenemos problemas con la plataforma, como, no sé, el internet, yo tengo fibra, o sea que tengo el internet, no creo que sea. Pero bueno, no importa. Aquí estamos y déjenme primero arreglar la cámara porque en el video lo tengo en mirror y me aparece todo al revés. Entonces, el fondo que tengo está mal. Ahora sí está bien el fondo. Entonces, bueno, como siempre, hemos cambiado el formato del programa. Estamos haciendo ahora preguntas y respuestas. Últimamente me está haciendo la gente preguntas en inglés y entonces las voy a contestar en inglés. ¿Ok? Y por supuesto, cuando salga el video, porque este video sí va a salir público, van a estar captions en español también, en 5 idiomas, en inglés, en español, en hindi, chino y árabe. Ok, entonces, bueno, si ustedes tienen también, por supuesto, alguna pregunta que hacerme por aquí en vivo, con muchísimo gusto, les voy a poner el link de la interacción si quieren hacérmela directamente. Aquí está el link. Los que quieran hacerme la pregunta directamente y yo por aquí los escucho, ¿ok? Entonces, yo por aquí los puedo escuchar cuando me hagan la pregunta. Entonces, me encantaría tenerlos en
en vivo para que nos conociéramos y, en fin, interactuáramos juntos, ¿no? Déjenme ponerlo en compacto para que ustedes lo puedan ver así. Así está el link mejor, así estamos. Así lo pueden ver igualito. Denle al código de barra y automáticamente ustedes tienen acceso a la plataforma. Entonces, bueno, vamos a empezar en forma. Ya somos 44.365 suscriptores en YouTube, en Instagram 18.500 y le quiero dar la bienvenida a Ricardo Cubas, que nos está apoyando en la categoría de apoyo en el programa de membresías del canal. Ricardo se reincorporó y está otra vez apoyándonos en el programa. Entonces, Ricardo, de verdad que con mucho cariño, desde aquí de Nueva Zelanda, desde otra Nueva Zelanda, te doy las gracias por el apoyo. Y con tu aporte nos ayudas a generar más y mejor contenido. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. Aquí tengo se las voy a poner en el generador de caracteres para que ustedes la tengan y la vean, ¿no? Pero, qué vaina con Google, chicos. Qué problema con la plataforma. Estamos mal, chicos. Estamos muy mal. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí están las preguntas. Yo se las voy a poner también en el generador de caracteres. Aquí dice Diego de Mateis, perdón. Hola, doctor. Saludos de Argentina. Se escucha bien, dice. Bueno, se escucha bien, pero hace rato. Ahora vamos a ver cómo se escucha, ¿no? Esperemos que se escuche bien ahora. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Les voy a poner aquí las preguntas. Muchos alumnos se conectan conmigo, ¿no? Y como siempre, como tienen preguntas, como yo siempre hago preguntas y respuestas, esas preguntas les sirven como feedback. Y esa es la idea, ¿no? Entonces aquí tengo la primera pregunta que me pregunta Guisa Full. Estas dos preguntas son las que me hacen en el canal. Me las hacen en el canal y yo las contesto por aquí, porque a veces no me da tiempo contestarlas. Entonces, lo que hago yo es que las contesto a primera instancia a control remoto con un software que tengo, pero aquí se las contesto nuevamente. ¿Okay? Yo los invito a todos a que vengan al programa. Entonces, por aquí les voy a contestar todas las preguntas. Entonces me pregunta aquí, Guisa Full, ¿por qué no cuaja la leche y el sabor es amargo? Entonces, eso pasa, fíjate, ¿cómo te llamas? Guisa Full. Guisa Full, eso pasa por varios aspectos y hay que ir descartándolos, ¿no? Lo primero, ¿por qué no cuaja la leche? Hay que ver si tu cuajo está bueno, si no está pasado, porque el cuajo dura 2 años. ¿Okay? Entonces, para que te dure 2 años, tienes que preservarlo bien. Si lo pones a temperatura ambiente, te dura muchísimo menos. Entonces, lo que yo hago es que yo lo meto en el congelador. Si es cuajo en polvo, yo lo meto en el congelador y me dura 2 años y hasta más. Lo puedes poner en la nevera también y ahí vas a alargar muchísimo la vida del cuajo. Si lo dejas a temperatura ambiente, el cuajo de repente dura menos, dura 6 meses. Eso por un lado. Lo otro que tienes que ver es que el cuajo no esté, o que el rennet no esté contaminado. Si lo has usado muchas veces y no esterilizas bien tu cuchara y si el cuajo es en polvo, digamos, tu cuchara, entonces el cuajo se contamina. O sea, hay una contaminación cruzada allí y el cuajo se puede también perder la potencia. Eso por un lado con el rennet, ¿no? Lo otro que tienes que considerar en cuenta es si le estás colocando la cantidad de cuajo que necesita la leche.
eso va a depender de la fuerza que tenga el rennet. Si la fuerza del rennet es mala, o mejor dicho, no mala, si la fuerza del rennet es poca, la leche no te va a cuajar. Entonces tienes que colocarle más cantidad. Y eso va a depender de la potencia. La potencia del rennet se mide en IMCU. Si es un rennet de 100 IMCU, por ejemplo, 50 IMCU, que IMCU significa International Milk Clotting Unit. Entonces, si es de 50, 100 IMCU es un cuajo débil, entonces tienes que colocarle, a lo mejor le colocaste 2, 3 goticas, no te va a cuajar la leche. Si el cuajo es de 17,000 IMCU, como es el que tengo yo, bueno, eso te cuaja porque cuaja. Entonces, allí sí hay que utilizar cantidades muy pequeñas. Pero eso por un lado, ¿no? Que la leche no te cuaje. Lo otro es que la cuajada tiene sabor amargo o el queso tiene sabor, la leche tiene sabor amargo. Si tiene sabor amargo, puede ser que no sea fresca. ¿Ok? Entonces ya, si la recibiste caliente y era cruda, por decir algo, y no está fresca, la leche tiende a agriarse o ponerse amarga, ¿no? Lo otro que puede ser es que le colocaste demasiado cuajo a la leche y cuando le colocas demasiado cuajo, la leche sabe amarga. Y lo último que tienes que descartar es que la leche, si es leche de larga duración, tampoco te va a cuajar. Porque ahí la leche de larga duración, las proteínas están totalmente desnaturalizadas y allí eso no te va a cuajar. Eso es agua prácticamente. Eso no tiene ningún tipo de nutrientes, eso es agua. La proteína está totalmente desnaturalizada. Porque la leche está ultra pasteurizada. Entonces, eso se llama UHT, Ultra High Temperature. Significa, las siglas UHT significa Ultra High Temperature. Entonces, esa leche la someten a 170, 180 grados centígrados por 3, 4 segundos, pero la leche tiende a ebullir y al ebullir ya las proteínas están desnaturalizadas y la leche no te va a cuajar. Ahí lo que te va a salir es ricota. ¿Okay? Entonces, esa leche no es útil para hacer queso artesanal. ¿Okay? Entonces, bueno, espero haber contestado tu pregunta cabalmente. Bueno, entonces aquí me pregunta, a ver, Roller, Alfredo, bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? Entonces, espero que se esté escuchando bien, ya mejoró la señal, ya estamos todo... En Inter no estamos saliendo porque, bueno, porque no estamos saliendo. Porque la plataforma se me pone lenta, entonces no voy a salir en Instagram. Estamos en YouTube y estamos en Facebook. Entonces, si quieren, avisen a los de Instagram que si no me quieren ver, que se vayan para Facebook o que se vayan para YouTube. Bueno, entonces aquí me pregunta Roller, ¿qué? Rollerman Mail. El cuajo líquido, ¿cómo se debe conservar? Ya lo dije en la pregunta que respondí. Hay que meterlo en el congelador, si es en polvo, o si es líquido, mételo en la nevera, ¿ok? A 3 grados centígrados y te va a durar bastante. Entonces, bueno, vamos a ver aquí otra pregunta que tengo por aquí. A broma, las tengo en la chuleta, pero también las tengo en el generador de caracteres. Vamos con la pregunta número 2. ¿Ok? Si quieren hacerme una pregunta interactiva, aquí me preguntan, secretos para hacer queso con leche económica. El secreto para hacer hacer queso con leche económica. Aquí les pongo otra vez el carácter para que le den al código de barra y entremos. ¿Okay? Me encantará tenerlos de invitados en mi show. Entonces, el secreto para hacer leche económica. Berta, el secreto para hacer leche económica. Yo no hago queso con leche económica. ¿Ok? Para empezar. ¿Por qué? Porque el queso que se hace con leche económica es un queso de tercera categoría. Es un queso malo. Entonces, para hacer queso hay que utilizar la mejor leche que exista. Entonces, ¿para qué te vas a poner a hacer queso con leche económica? Sin embargo, te voy a decir el secreto para hacer leche económica. Primero, no hacerlo. ¿Ok?
Y segundo, bueno, pero si ese es lo que consigues y quieres hacer queso con leche económica, bueno, el queso se hace normalmente con la misma técnica y colócale especias al queso. ¿Ok? Cuando lo estés haciendo, colócale especias, colócale un poquito de ajo y haces un queso diferente para que no compitas en precio, sino con calidad. Entonces le estás usar la leche económica, pero bueno, le vas a mejorar el sabor con algún tipo de saborizante, puede ser con comino, puede ser con ají, con chile, con un poquito de ajo, lo pintas con aceite de oliva, o le colocas a la cuajada un poco de aceite de oliva, o le colocas sal del Himalaya, en fin. La imaginación es el límite, ¿no? Y entonces estás dándole otro valor agregado al queso en lugar de hacerlo simplemente con leche económica. Entonces así lo vas a poder disfrutar, primero disfrutar mejor porque va a tener muchísimo más sabor. Y segundo, si es que lo estás vendiendo, le puedes dar un valor agregado y le pones otro nombre, le pones queso inferno, si es con chile, o le pones queso, o le puedes poner también trufas, en fin, ¿no? La idea es que no compitas en precio con los que hacen leche análoga, queso análogo, y utiliza la imaginación y haces un producto más versátil y más gourmet. Y ahí puedes, ese es el secreto. El secreto es la técnica del cheese hacking, ¿ok? Y es la que yo enseño aquí. Bueno, vamos entonces con otra pregunta. Vamos a ver aquí, tercera pregunta. Aquí me preguntan, ¿cómo hacer yogur con probióticos? Me pregunta user y EJ44, lo que sea. No sé. Fíjate, para hacer yogur con probióticos es muy fácil. ¿Ok? Primero necesitas los probióticos, ¿verdad? Los consigues en el supermercado. Compras los probióticos en el supermercado. El yogur sí lo puedes hacer con leche de la barata. Entonces, pero sin embargo, a mí me gusta hacerlo con leche con bastante grasa, 4% de grasa, porque el yogur sale mucho más cremoso. Entonces busca los probióticos, un poquitico de probiótico en el supermercado, y ese probiótico lo vas a utilizar para como cultivo. Entonces, lo busca en el supermercado, te los venden, le colocas a la leche el potecito de probiótico y haces el yogur normalmente. No tiene nada del otro mundo. El probiótico simplemente es un cultivo, eh, que, que o es una cadena de cultivos. Entonces, bueno, lo haces, pero no tienes que utilizar probióticos también. Puedes utilizar otro tipo, puedes utilizar cultivos mesofílicos. Yo utilizo cultivos mesofílicos. ¿Okay? Un tip que te voy a dar, trata de hacer el yogur en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche, como es un cultivo mesofílico, es un cultivo que le gusta la temperatura baja. Entonces tú calientas la leche, digamos a 35 grados, y lo dejas toda la noche. La leche se va a ir enfriando poco a poco, pero como es un cultivo mesofílico que le gusta la temperatura, se va a ir reproduciendo durante la noche. Y en la mañana ya está el cuajo, ya está la leche cuajada. Entonces, no tienes que estar esperando y esas cosas, sino que lo dejas toda la noche, lo tapas bien pero no herméticamente para que respire, sino que lo metes en un sitio donde se mantenga el calor lo más posible. Entonces, puede ser una cavita de anime, un chili bean, puede ser en el horno, ¿okay? O lo puedes arropar con un paño de cocina. Y o sea, si es que estás haciendo industrialmente, bueno, tienes que hacerlo durante el día, porque estás trabajando industrialmente, y colócalo colócale agua caliente al vat y mantienes la temperatura, ¿ok? Entonces allí sí lo tienes que dejar más tiempo, pero de todas maneras siempre se va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, así es como haces el probiótico. Vamos con la pregunta número 4. Hola desde España. ¿Me podrías decir qué grado de acidez tiene el vinagre que usas? Haces para hacer el queso de mano.
ya que aquí no es tan fácil de conseguir vinagre blanco. Blanco o blanco. Bueno, fíjate, el grado del vinagre, ¿por qué no consigues vinagre? Bueno, porque lo estás nombrando como vinagre. Entonces tú vas para el supermercado. ¿Hay vinagre? Sí, vinagre blanco. El vinagre blanco lo utilizan en la cocina. Pero vete para las tiendas químicas, donde venden productos químicos, y busca ácido acético. Necesito que me vendas ácido acético. ¿Ok? Ese ácido de grado alimentario, tienes que decir, ácido acético de grado alimentario. Y ese ácido acético generalmente viene al 99,9%, pero la concentración del supermercado es al 2%. Entonces tienes que llevarlo del 99% al 2%. Por supuesto, no te vas a comprar te compras una botellita pequeñita y tienes ácido acético, pero para botar para el techo. Porque lo que le vas a colocar es un poquito y lo vas a diluir con agua. Pudieras utilizar agua destilada para que te quede perfecto, pero si utilizas agua normal también sirve. De repente un poquitico más, menos de ácido acético, pero tienes que llevar el ácido acético, tienes que hacer una solución de ácido acético. ¿Cómo haces la solución de ácido acético? La solución de ácido acético se hace muy fácil. ¿Qué significa una solución al 2%? Significa 2 gramos de soluto por 100 gramos de solución. Vamos a asumir que la densidad es 1, o sea que un gramo pesa, 1 mililitro pesa 1 gramo. Entonces le vas a colocar 2 mililitros de ácido acético al 99,9% por cada 100 mililitros de solución. De repente te sale un poquitico más, 2,1%, pero eso no importa. Para los quesos eso no importa. Entonces, ahora si lo vas a hacer perfecto, tendrías que colocar los 2 gramos, los 2 mililitros, los 12 cc de ácido acético y llenar el matraz hasta 100 cc. Allí sí lo tienes perfecto. Y utilizas agua destilada. Y bueno, ahí lo tienes perfecto. Pero para hacer así quesos artesanales no hay que ser tan exacto. Le colocas 2 mililitros de ácido acético al 99% y le colocas 100 mililitros de agua. Ahí vas a tener una solución de 100 mililitros de ácido acético o de vinagre al 2%. Y ese vinagre lo utilizas para hacer el queso. ¿Ok? Y te va a salir perfectamente. Cuando uno está en estos menesteres, aprende un poco de química, ¿no? Entonces, bueno, y le quiero mandar un gran saludo a una gran amiga química que se llama Mónica Chandia. Y fue la que me hizo toda la parte química de mi libro Quesos venezolanos y colombianos hechos en casa, que por cierto, aquí lo tienen atrás, ¿no? Aquí les pongo en el fondo de pantalla, aquí está mi libro Quesos venezolanos y colombianos hechos en casa. Entonces, si lo quieren, búsquenlo en mi sitio web, doctorquesero.com. Ahí está. O lo busquen en mi bio de Instagram. Ahí está también el libro. ¿Okay? Está en digital, está en español, está en inglés, en fin. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos con la pregunta número 5. Les repito que si quieren, vamos a hacer la pregunta 5 y les pongo otra vez los caracteres, ¿ok? Para que lo tengan aquí. Entonces, me pregunta Aide from Texas. ¿Se puede usar leche en polvo nido para hacer queso de mano o mozzarella? Bueno, fíjate. En teoría, si pudiera. Lo que pasa es que la leche en polvo nido, o la leche en polvo en general, y está deshidratada, entonces tienes que hidratarla. ¿Qué es lo que se puede hacer? Haz la leche, 8 litros de leche, por decir algo, para hacer 1 kilo más o menos, y haz la leche según las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Y la dejas en la noche, toda la noche para que se hidrate la proteína y todo eso, ¿no? Y después al otro día haces el queso normalmente. Sin embargo, hacer queso con leche en polvo, yo lo he intentado 3 veces y sale una mozzarella muy seca. O sea que no vale la pena que hagas eso con leche en polvo. Pero si es que lo quieres hacer, te va a salir un queso allí y te va a saber a leche en polvo el queso. Entonces, no tiene mucha gracia. Es preferible que te busques leche orgánica y hagas el queso. Pero
Si pudieras hacerlo, no te va a quedar una mozzarella o un queso hermano de primera categoría, te va a quedar un queso mozzarella ahí de tercera o de quinta. Pero yo he hecho mozzarella y estira un poquito, pero no es que estira así como la, la mozzarella normal. Yo he visto también videos por ahí en YouTube de gente que lo ha hecho, pero para mí que esos son videos montados. No creo que... Yo no he podido, yo todavía no lo he logrado. He hecho mozzarella con leche de cabra, sí le he hecho y queda perfecta. Pero con leche de cabra bien, ¿no? Entonces, pero yo no te lo recomiendo. Bueno, sigamos. Entonces, vamos con la otra pregunta. Ay, se volvió a trancar esto. Se volvió a trancar esto. Bueno, otra vez se volvió a bichar esto. Vamos, qué problema tan bravo. Bueno, vamos a ver. Aquí seguimos. Bueno, sigamos. Aquí vamos con la pregunta 6. Vamos con la pregunta 6. Se me está aquí. Vamos con la pregunta 6. Aquí me pregunta 6. Enrique Cruz. Enrique Cruz siempre me vive viendo, me vive mandando, dice el abuelo. Enrique Cruz, de verdad que es un asiduo, ¿cómo se llama? Seguidor. De verdad que eso se lo agradezco mucho a Enrique. ¿Okay? Y me pregunta, ¿qué edad tiene que tener una vaquilla para su primera preñez? Entonces, bueno, fíjate, la edad en la que una vaquilla puede quedar preñada por primera vez puede variar según diversos factores, ¿no? Y esos factores son la raza del animal, el tamaño, la salud del animal, por supuesto. Sin embargo, en general, la mayoría de las vaquillas alcanzan la madurez sexual entre los 15 y los 18 meses de edad. ¿Okay? Pero es importante que las vaquillas alcancen, o las vacas, pues cuando están jóvenes, alcancen cierto peso y cierto tamaño antes de que las preñen, ¿no? Y se recomienda que una vaquilla tenga entre el 60 y el 65% de su peso de adulto antes de que la preñen, antes de quedar preñada. Eso pudiera traducirse o se traduce en más o menos 350, 400 kilogramos para razas de vaca de tamaño medio, ¿no? Eh, la salud y el bienestar de la vaquilla también son factores importantes que se deben considerar antes de que la vaca vaya a quedar preñada, ¿no? Pero también es fundamental de que la vaca esté bien alimentada, de que tenga buenas condiciones corporales, porque va a alcanzar un macho que la va a montar, o a menos que se haga también con inseminación artificial, ¿no? También como buena práctica, es recomendable seguir los consejos de un veterinario experimentado en la materia para asegurarse así de que la vaquilla quede lista o esté lista para ser preñada y esté lista para someterla a la reproducción
porque así se garantiza la salud, la salud y el bienestar del animal y también la salud y el bienestar del futuro ternero. ¿Ok? Entonces, espero haber contestado tu pregunta, Enrique. Siempre me hace preguntas el abuelo. Otra vez se cantó esta vaina. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Se va a acabar la hora. Bueno, aparentemente reseteé la máquina para que se acabara el problema. Vamos a ver si ahora el problema no persiste, no sigue pasando. Aparentemente está todo bien. Ya la imagen queda bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver sigamos. Vamos a empezar aquí vamos a seguir con la pregunta, y vamos con la pregunta 6, ¿no? Ya le respondí a Enrique. Ok, vamos con la pregunta 7. La pregunta 7 dice aquí Juanita 84. ¿Cuáles son los mejores cultivos lácticos para hacer queso fresco en casa? Bueno, fíjate. Eso depende del queso que quieras hacer, pero si vas a hacer queso fresco, hay muchos tipos de queso fresco. Por ejemplo, está el panir. El panir no necesita cultivo, es un queso fresco. Por supuesto, no sabe a nada. Se utilizan los hindúes para hacer panir, y ellos hacen panir y lo que hacen es que lo mezclan con especias y esas cosas. Pero si vas a hacer queso fresco, utiliza cultivos mesofílicos, cultivos de tipo mesofílico, cualquiera que quieras utilizar. ¿Ok? Por supuesto, cada cultivo te va a dar un sabor diferente de queso. ¿Ok? Porque el cultivo, hay unos que solamente generan ácido y acidifican la leche, y otros que generan ácido y a la vez generan aromas en el queso. Otros generan gas. ¿Ok? Entonces utiliza cultivos mesofílicos y con eso no vas a tener ningún tipo de problema. También pudieras utilizar cultivos termofílicos, lo que es que vas a tener que calentar la leche a una temperatura más alta. Pero para el queso fresco no hay que ser muy exigente. Cualquier cultivo te sirve, que siempre y cuando sea un cultivo para que te acidifique la leche. Entonces, básicamente eso. Yo utilizo cultivos mesofílicos, ¿okay? Pero a veces cuando no tengo utilizo termofílico. Ahora, si no tienes ni mesofílicos ni termofílicos, utiliza yogur. Yogur normal, yogur normal, plain. Y también te va a servir. No va a tener un sabor así tan rico, pero vas a tener un sabor más o menos pasable. ¿Ok? Le mejoras la sal con el sabor, le mejoras el sabor con la sal y no vas a tener tampoco ningún tipo de problema. Ahora, a veces en algunos países utilizan leche cruda. La leche cruda tiene todos los cultivos, pero para quesos frescos está contraindicado. Tienes que respetar la regla de los 60 días. Ahora, pero si tú confías en tu ganado, si el ganado es tuyo, por ejemplo, y estás seguro de que las vacas están saludables, puedes hacer y no es para la venta, puedes hacer, y si no que es para tu consumo propio, puedes hacer queso fresco con leche cruda si estás segura de que la leche viene de buena fuente, de que las vacas están saludables. Pero si estás utilizando
leche pasteurizada, como debe ser, o estás pasteurizando tu leche cruda, como debe ser, entonces allí sí el cultivo, tienes que utilizar cultivo. Utiliza cultivo mesofílico. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí viene otra pregunta. Pero antes de contestar la pregunta, no, voy a contestar esta pregunta. No, antes de contestar la pregunta, por ahí vi una pregunta que me estaban haciendo en el canal, que me hizo Diego. Vamos a ver, Diego, aquí. Aquí me pregunta Diego. Hola, doctor, lo felicito. ¿Cómo que? Muy buena charla de Sergio Borbonet. Ok, ¿puede explicar nuevamente cómo limpiar y mantener la salmuera? Cada paso se realiza, cada cuánto se realiza la limpieza, qué acidez debe tener y cómo es el porcentaje de sal por litro de agua. Bueno, fíjate. Fíjate, Diego. La salmuera tienes que, la salmuera no se cambia nunca. Bueno, en general, pues. Cada cuánto, y lo que tienes que hacer es filtrarla. ¿Por qué? Porque cuando tú metes los quesos siempre botan un poquito de queso hecho ahí que se va depositando en el fondo. Entonces, lo que tienes que hacer es, la salmuera hay que primero filtrarla de vez en cuando, ¿no? Si vas a hacer, si tienes, tienes un tanque, digamos, de 40, 50 litros o de 100 litros de salmuera, dependiendo del número de veces que la uses, si lo utilizas todos los días, yo te sugiero que la filtres una vez cada 15 días, ¿ok? O una vez a la semana. Eso va a depender de tu sistema de seguridad alimentaria, ¿ok? Entonces, la filtras una vez, digamos, una vez cada 15 días. Pero también tienes que pasteurizarla. Entonces, la pasteurizas y la vas para matar los patógenos que tenga, ¿no? Y si vas a reponer, porque te bajó de nivel, por decir algo, y tu salmuera es, digamos, al 23%, tienes que prepararla nuevamente. Entonces, ¿qué es una salmuera al 23%? Igual que el vinagre. Son 23 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Entonces, tienes que llevar la cuenta. Si vas a hacer un litro, tienes que colocarle 230, perdón, un litro son 1000 cc, ¿ok? 1000 cc serían 230 gramos de sal y vas a llevar, entonces lo colocas en el envase y vas a colocar agua, perdón, hasta completar el litro y así sucesivamente. Si vas a llevarla, vas a hacer 10 litros porque te bajó 10 litros, serían 2 kilos 300 de sal y lo vas a llevar a 10 litros. Tienes que buscar un envase de 10 litros y con la marca 10 litros y lo vas a llevar a 10 litros. De todas maneras, la variación un poquito más, un poquito menos, eso no quiere decir. ¿Okay? Y es importante eso, que la filtres, pero filtra primero lo que tienes y después le colocas la nueva. O si quieres colocarla y después la pasteurizas toda, es muchísimo mejor. Si tienes para pasteurizar 100 litros, 100 litros, 200 litros de salmuera. Eso es básicamente lo que debes hacer. ¿Ok? Aquí me pregunta, ¿quién? Hilo M83. Amigo, ¿cuándo darás cursos de quesos venezolanos y qué costo tiene cada uno? Gracias. Los cursos de quesos venezolanos están en el canal, están ahora te mando yo tengo, ese curso está grabado, no vale la pena hacer el curso de nuevamente, es un webinar. Métete en el programa de coaching, en el programa de coaching de quesos venezolanos y ya está, y quedas tú, haces los cursos los que tú quieras, ¿ok? Entonces, déjame ver si lo tengo por aquí. Déjame buscar aquí el de quesos venezolanos, a ver si es que lo tengo por aquí, no me acuerdo si lo tengo. A ver, queso venezolano. Quesos artesanales. No tengo de quesos venezolanos. Escríbeme por WhatsApp. Escríbeme por WhatsApp y con muchísimo gusto te mando el link. Ok, ahorita no lo tengo en la mano. Ok, Diego. Diego no, ¿cómo se llama? Ion. Escríbeme por allí y yo con muchísimo gusto te lo mando. Ok.
Mi WhatsApp es público. Anótalo. Esto lo voy a poner por aquí, lo voy a poner aquí en los comentarios. Aquí les puse mi WhatsApp. Me escriben por WhatsApp y allí está mi teléfono y yo les mando eso por WhatsApp, el link. Bueno, sigamos con otra pregunta. Vamos con la pregunta del abuelo, pero ya la pasamos. Entonces ahora vamos con Juanita. Juanita ya me preguntó lo de los cultivos para hacer queso fresco. Ahora viene Cheese Lovers. Aquí me pregunta en inglés. How do you troubleshoot acidity issues during the cheese making process? Yeah, I got it. English. Bueno, vamos a ver. Déjame pensar. How do you regulate acidity? ¿Cómo es la pregunta? How do you troubleshoot acidity issues during the cheese making process? Bueno. It will depend. Voy a contestar la pregunta en inglés, ¿ok? Voy a contestarla en inglés. When you're facing, it will depend. I'm going to start from the beginning, okay? When facing acidity issues, okay, during the cheese making process, it's very important to understand the potential causes and, of course, the solutions to ensure a quality final product. I would say that acidity is a crucial factor in cheese making, which affects flavor and also affects texture in the cheese, right? One common acidity issue can be, for example, the lack of balance. In other words, the imbalance in the acidity of lactobacteria during fermentation. This can occur due to improper temperature during acidification. Also, lack of oxygen in the fermentation environment, which is the milk, of course. And also cross-contamination in the lactic bacteria, okay? In other words, the cultures. If you have cross-contamination in the culture, you will have acidity issues, okay? Now, you need a solution, correct? To address these solutions, to address these problems, it's important to carefully control fermentation conditions. How? You need to control temperature, you need to control humidity, and also to provide an optimal environment to the growth of the desirable lactic bacteria. Additionally, specific lactic cultures can be used to help balance acidity and promote the development of desirable flavors in the cheese. Another factor to consider is the quality of the milk. This is very important when you are making cheese. Abnormal acidity may result because of the presence of undesirable bacteria in the raw milk, such as E. coli. This is another problem. Okay. Also, improper pasteurization. This is another problem that you have to be careful. Okay. And when you pasteurize the milk, not completely, and the milk get pasteurized not completely, you will not eliminate all the lactic bacteria and also the non-lactic bacteria, because the bacteria, the milk, when it's raw, it has yeast, native yeast. And if you don't pasteurize it properly, you will not eliminate it. Therefore, your cheeses will blow up. It's also important to assess the timing and method of coagulation, as well as the weight drainage, as these steps are also can also influence the acidity level of the final cheese. Well, I reckon I answered the question. Ok, se los voy a decir en español para que lo entiendan ustedes también. ¿Qué problemas hay cuando las leches, problemas en la acidificación? Bueno, los problemas en la acidificación pueden ser falta de pasteurización, cuando la leche no se pasteuriza completamente, por ejemplo. La
los cultivos lácticos, los cultivos no lácticos tienden a producir problemas en el queso porque no se mueren y entonces se produce inflamiento. También cuando la temperatura es muy baja y los cultivos no se reproducen correctamente, ahí hay problemas de acidificación porque los cultivos quedan inocuos. También cuando si la temperatura es demasiado alta, mueren los cultivos y no hay acidificación. Cuando los cultivos están contaminados también o cuando están atacados por bacteriofagia, la leche no acidifica porque los cultivos mueren. Los matan los virus de la bacteriofagia. Entonces, básicamente así a grandes rasgos, esos son los problemas en la acidificación, ¿ok? Entonces aquí me preguntan, les voy a poner otra vez el código de barra para que lo tengan, ¿no? Todavía no me he sacado el clavo con los invitados, ¿ok? Me encantará tener a alguien en vivo. Nadie ha querido, tienen miedo escénico de ponerse a conversar conmigo. Pero no importa, el cariño es el mismo. Entonces, bueno, seguimos aquí. Vamos a tener más programas, quedan 15 minutos. Aquí me pregunta, a ver, me preguntan por aquí. María Arti Sánchez, ¿cómo puedo atraer más clientes para mis quesos artesanales? Esa pregunta es complicada, pero de todas maneras te la voy a contestar, María. ¿Okay? Para atraer más clientes a tus quesos artesanales, es importantísimo que implementes estrategias de marketing y de promoción. Te voy a sugerir algunas, ¿ok? Por lo menos, tienes que tener presencia en línea, ¿ok? Créate un sitio web que sea bonito, que sea fácil de navegar, donde tus clientes puedan aprender sobre tus quesos, ver fotos de tus quesos y que también puedan hacer pedidos en línea. Eso es importante, ¿no? También otro tip que tienes que hacer es utiliza las redes sociales. Yo utilizo las redes sociales. ¿Okay? Las redes sociales es una herramienta poderosísima para hacer marketing. Utiliza Instagram, utiliza Facebook, Twitter, TikTok y comparte fotos. Que las fotos sean bonitas, que sean tentadoras, eche una historia, porque cuando uno eche, la gente quiere conocer la historia detrás de los quesos. ¿Quién es el artesano? ¿Quién es el que las hace? Entonces, eso genera interacción, genera engagement y la gente te va a seguir y te va a comprar tu producto. ¿Okay? Otra forma de mejorar tus ventas, participa en mercados locales, mercados de agricultores, en eventos gastronómicos. Hay un dicho que dice que el que busca, encuentra. Entonces, métete en cualquier pelea de perro por ahí y bueno, para que esos eventos son como cajas de resonancia para potenciales clientes. Entonces tú te metes en esos eventos gastronómicos y vas a llegar a clientes potenciales en tu comunidad. ¿Okay? También colaboraciones puedes hacer. Forma asociaciones con restaurantes, con tiendas gourmet y otros negocios locales para llevar tus quesos a nuevos mercados. También ofrece degustaciones. Organízate un evento por ahí de degustación en una tienda de comestibles, puede ser un supermercado o en la tienda de un amigo, en una bodega de vinos también, para que tus clientes prueben tus quesos y conozcan tu marca. Y haces también, pudieras hacer un taller de maridaje de los quesos que vendes o los quesos que tú haces y los maridas con vino. Entonces tú haces ahí un evento y la gente ahí te va a comprar tus quesos. También otro tip para aumentar tus ventas es en tu sitio web coloca testimonios de la gente que ya te ha comprado. Entonces, esos testimonios, la gente cuando ve el testimonio dice, no, este queso es bueno, porque la gente le gusta escuchar las opiniones de otras personas. También utiliza envases atractivos, ¿ok? Mete el queso, no lo embaques al vacío así a la machimberra o lo envuelves en papel film y le pones una etiqueta ahí, no, sino que ponle un envase bien bonito. Invierte un poco de dinero, invierte dinero allí si es que quieres hacer esto como negocios de manera seria.
Entonces, le pones un buen envase, lo empacas al vacío, y una bonita etiqueta, en fin. Y también, otro tip es, haz publicidad por Facebook y que la publicidad sea targeteada, o sea, dirigida al estrato que tú estás apuntando. Eso se puede hacer con Google Ads, lo puedes hacer con Facebook y lo puedes hacer con Instagram y con TikTok. Todas las redes ahorita sociales permiten hacer publicaciones publicaciones pagadas y bueno, se targetea de acuerdo al segmento del que tú estás buscando. Si son personas, por ejemplo, entre 25 y 60 años, que sean hombre o mujer, que vivan en el sitio, no que sean turistas, porque los turistas no compran, que sean turistas, que vivan en el sitio, que sean, si estás vendiendo por lo menos quesos argentinos, que sean argentinos, ¿ok? Que vivan en el sitio, en la ciudad, y que tengan un nivel social medio, ¿ok? Entonces, bueno, allí Google les va a mandar la publicidad y Facebook les va a mandar la publicidad en sus redes sociales. También métete en eventos de la industria quesera. Por ejemplo, pudiera ser en ferias gastronómicas, en concursos. Yo voy a entrar ahorita en el mundial que va a ser, todavía no tenemos la fecha. Y ya me invitaron para participar en el International Cheese Award. Entonces, voy a participar en esos dos eventos este año. Y bueno, el que busque encuentra. Al aplicar estas estrategias de manera consistente y por supuesto enfocado, te garantizo que vas a poder vas a traer más clientes a tu negocio y por supuesto vas a hacerlo crecer de manera efectiva. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Bueno, aquí les pongo. Vamos a ver quién más. Vamos a poner las otras preguntas que tengo por aquí. Vamos con otra aquí. Aquí me preguntaron otra vez en inglés. What are the key steps in the cheese making process for beginners? Wow, bueno, eso es muy fácil. Pero, okay. The key steps for the cheese making process for beginners. I'm gonna summarize it very quickly, okay? To make the cheese at home, you have to start doing these steps. First step, you have to first gather your equipment, okay? Collect the necessary equipment such as the large pot, thermometers, cheesecloth, molds, etc. Okay? Now the milk, second step. Choose the milk. You have to select a high quality milk and try to use non-homogenized milk, okay? Third step, heat it. You need to heat the milk. Heat the milk slowly to the temperature of the recipe, okay? Step number 4, add the culture. You have to add the lactobacteria. You can use mesophilic culture or thermophilic culture, depending on the cheese that you're going to make. Fifth step, coagulation. You need to put the rennet. You need to put some drops of rennet into your milk so the milk can coagulate. You can add animal rennet or vegetable rennet. It's your choice. Doesn't matter. It will depend on the cheese that you're going to make. Once the milk is coagulated, you have to cut the curd. When you coagulate, when you put the rennet, you have to wait for 1 hour, okay, to allow the milk to coagulate. After 1 hour, it's time to cut the curd. Cut the curd from north to south with a knife, from north to south, and from east to west, and then transversally, right? And then after that, you have to steer the curd so it get expelled away. Once the curd is shrunk, and the curd is compacted, you can drain it off. Okay, you can pass to the next step, drain it off. And how do you drain it off? You just filter it, pretty much. It's not a big deal. Just filter it with a colander and separate the liquid part from the solid part. And then add salt. You add the salt, and then put it in a mold, which is a container, to press a little bit, and that's it. You have fresh cheese. Let it press for
maybe 4 hours, and then enjoy. That's it. Very easy. Bueno, se lo voy a decir ahora en español para que lo tengan, ¿no? Entonces, para los que no me entendieron. Muy fácil. Lo primero, busquen su equipo para hacer la leche. Busquen su equipo y el equipo, una olla, la gasa, un termómetro, en fin. Después, calienten la leche. ¿Qué leche? Traten de buscar leche pasteurizada, no homogenizada. En el supermercado la venden. Pero si no la consiguen, bueno, utilicen leche cruda, si consiguen, y la pasteurizan. ¿Cómo la pasteurizan? Vayan para mi canal y ahí van a ver la forma de cómo pasteurizar. Hay un videito ahí cómo pasteurizar la leche. Entonces, bueno, para no entenderme mucho. Entonces, bueno, calientan la leche y una vez que la leche llega a la temperatura, colocan el cultivo. ¿Qué cultivo? Va a depender del queso que ustedes hagan. Para un queso fresco, utilicen un cultivo mesofílico, utilicen yogur, en fin. Dejan que la leche madurando por 1 hora y luego, tienen que mantener la temperatura, ¿no? Y luego colocan el cuajo o el renner. Colocan el renner, revuelven y esperan otra hora. Ya después, a la hora, la leche se debe haber coagulado. Cuando la leche ya se haya coagulado, la cortan en cubos. De norte a sur, de este a oeste y después transversalmente. Y luego revuelven y revuelven para que poco a poco, al principio revuelvan suave y después revuelven un poco más fuerte, porque la cuajada, si la revuelven muy fuerte, van a romper los glóbulos de grasa y la leche van a tener menos rendimiento, se va a poner suero blanco. Entonces, ya después de allí, la cuajada se va a ir compactando y después, cuando ya agarre la acidez específica que estén buscando, o si no, que no pueden medir, espérense unos 20 minutos más o menos, y luego filtren todo. Van a separar el suero de la cuajada y esa cuajada le colocan sal y después que le colocan la sal, ustedes le meten un molde, la compactan por unas 3-4 horas con un poquito de peso allí y después a mangiare. Fácil. Facilito. Eso es lo que yo hago aquí en Nueva Zelanda. ¿Qué? Cuando no quiero hacer un queso así muy complicado. Ahora sí me voy a poner a hacer un queso que me gusta a mí, que es maracucho, que yo soy de Maracaibo. Si quieren hacer un queso palmizulia, hay que utilizar los cultivos. Yo tengo por ahí la fórmula secreta del palmizulia, por cierto voy a hacer cultivo, no esta semana, sino la que viene, para mandar para Estados Unidos, para mandar para Amazon. Entonces, si quieren el cultivo del palmizulia, pronto va a estar en Amazon. ¿Ok? Que es mi fórmula secreta. Cultivo en polvo, se le coloca una pastillita a la leche, se hace el queso. Y además hay que hacer otras cosas. Bueno, sigamos entonces. Aquí me pregunta Smith Family Farm. Smith Family Farm me pregunta por aquí, how can I increase traffic? Ahorita me hicieron muchas preguntas en inglés. Y bueno, tengo que contestarlas en inglés, ¿no? How can I increase traffic to my website to sell handmade cheeses? ¿Cómo puedo incrementar el tráfico en mi sitio web para vender quesos hechos en casa, ¿no? O hechos a mano. Entonces, la voy a contestar en español. Para aumentar el tráfico en el sitio web y vender tus quesos, hay que considerar, yo te sugiero que hagas estas estrategias que te voy a decir. Primero, tienes que, acuérdate que estás trabajando con un sitio web. Entonces, un sitio web hay que tener en cuenta que uno tiene que aparecer en los motores de búsqueda, es decir, en Google. Entonces, asegúrense de que su sitio web esté optimizado con palabras clave que estén relacionadas con los quesos artesanales y también con su ubicación geográfica. Eso es que díganle a su developer que se los haga. Porque ustedes no van a tener la experticia para hacerlo. Eso es lo que hago yo. Yo busco mi developer que me haga eso. Yo no tengo esos conocimientos. ¿Ok? ¿Qué más? Generen contenido. Ya no se vende. Compra, vendo queso, vendo tal, vendo yogur. No, ya no se vende así. Ya eso pasó a la historia. Ahora se vende a través de las redes sociales. Entonces, lo que hay, cuando uno vende, uno lo que tiene que hacer es echar el cuento. Publiquen contenido. Publiquen cosas útiles para que la gente, porque al publicar ustedes contenido útil, ustedes van a llegar a ser una autoridad. Así como yo soy una autoridad de los quesos artesanales, eso lo he logrado a través de los años. Eso no es de la noche a la mañana.
Entonces, la gente cree en uno. Por eso que ustedes están todas las semanas viéndome en el canal, porque creen en mí y se los agradezco. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo contenido. Crear contenido que sea útil y que sea relevante a su sitio web. Por ejemplo, si están vendiendo quesos, preparen una tabla para quesos. Vamos a suponer que estén preparando una tabla de quesos argentina. Queso sardo, queso cremoso, queso chanco, en fin. Prepárense háganse un tutorial de cómo hacer una tabla para quesos, una tabla de quesos argentinos. Entonces, hacen el tutorial, le ponen el maridaje, que estudian un poquitico sobre eso, y después al final le meten, si quieren conseguir estos quesos, búscalos en mi sitio web, ¡pam! Y la gente los va a buscar, porque es más fácil para ellos, ya lo tienen ahí, no tienen que ir al supermercado, ustedes se lo mandan directamente. Y si quieren mandar una suscripción, le mandan la suscripción. Y eso les va a ayudar a aumentar su venta. Todo eso lo pueden hacer a través de las redes sociales. ¿Okay? Compartan enlaces en su sitio web. ¿Okay? Los enlaces de las redes sociales en su sitio web y en sus perfiles. Y participen en grupos argentinos en Francia. O bueno, si es que están vendiendo en su ciudad natal, perdón, si es que están vendiendo en su ciudad localmente, argentinos en Buenos Aires, o por decir algo, artistas en Buenos Aires o restaurantes en Buenos Aires, en fin. ¿Okay? También publiquen en línea, hagan publicaciones, publiquen en revistas también. Como les digo, el que busca, encuentra. Hagan colaboraciones, métanse, busquen, perdón, busquen la forma de asociarse con blogueros de alimentos, con influencers, también con negocios locales que les promocionen sus productos o que les promocionen su sitio web. También una herramienta poderosísima para llevar tráfico y ese tráfico es gratis, es ir construyendo sus listas de correos. Ustedes, por ejemplo, en su sitio web, que la tienen en internet, ustedes y en su tienda física pueden poner un paquete, un frasco con tarjetica y su newsletter, la dirección de su newsletter o un código de barra. Entonces ustedes le dicen, síguenos en regístrate en nuestro newsletter y te enviaremos recetas y también te enviaremos información relevante, tips sobre quesos, forma de preservarlos, en fin, artículos. Entonces la gente se suscribe en su newsletter y al inscribirse en su newsletter, ustedes le capturan el correo y le empiezan a mandar publicación. ¿Okay? Por supuesto, no es que le van a mandar publicación, compra aquí, compra allá, compra, porque la gente se obstina y se sale de la lista de correo. Pero le mandan una promoción con una receta, le mandan primero una receta para hacer quesos halloumi o receta para degustar halloumi, cómo comerse el halloumi en una parrilla o en un asado. Entonces ustedes le mandan esa receta y al lado, en la misma receta, le meten el código de barra con donde pueden comprar el halloumi, que es en su sitio web, por decir algo, ¿no? O el queso chanco, o si es un queso, cómete un queso palmita venezolano, que es el que me gusta a mí. Entonces, la receta para preparar el palmita con aceite de trufas y una forma gourmet, por decir algo. Y un poquitico de pimienta y aceite de oliva y consigues y ahí la receta y le pones el código de barra de tu sitio web para que lo compren de una vez. Entonces ellos llegan con el teléfono, ¡pac! Le dan al código de barra, automáticamente los lleva para el carrito de compra y compran. ¡Tacata! Facilito. Y eso es tráfico que es gratis, no tienes que pagarlo. Lo puedes hacer por sécula seculorum, porque esa lista de correo es tuya, es propiedad tuya. Entonces, tú la vas a hacer para promocionar tus productos, entonces, no para vender nada de eso. No vas a vender la lista, porque eso es spamming, es ilegal. Otra forma de aumentar aumentar el tráfico es hacer que tus sitios web o que sean
amigable para dispositivos móviles, que sea optimizado para teléfonos celulares. Entonces, es más, yo diría que el 70% del tráfico de Internet es por teléfono, entonces, a través de los celulares. Entonces, si los tienes optimizados para tu sitio web, para tráfico con teléfonos móviles, para que se vea bien el teléfono, Google te va a poner rapidito en la parte, en los primeros, en las primeras en la primera página, pues. ¿Ok? También puedes hacer para llevar más ventas y aumentar tráfico en tu sitio web. Participa también en programas de afiliados. Ofrece programas de afiliados para que la gente venda tus quesos. Entonces, esa es otra forma, ¿no? Yo creo que implementando estas estrategias de manera consistente y bien enfocado en tu nicho, vas a traer más tráfico a tu sitio web y por supuesto vas a aumentar las ventas, que es lo que tú estás buscando, ¿verdad? Igual que yo. Bueno, sigamos. Vamos a poner otra vez el código de barra. Okay, aquí está, diálogo con el doctor Quesero. Bueno, sigamos entonces. Vamos ahora, ya nos queda, ya nos pasamos, ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Vamos a responder una preguntita más y nos vamos, ¿ok? Déjenme verla por aquí. Voy a buscar una que sea en español para que la respondamos. A ver si déjenme buscarla por aquí. Estábamos en la acidity, el tráfico. Aquí me preguntan, quesomanía, me pregunto aquí. ¿Cuál es la mejor manera de madurar y afinar el queso? ¿Cuál es la mejor manera de afinar y bueno, eso es... El afinado es un proceso que nunca termina, ¿no? Entonces, la maduración la maduración es la parte más difícil de la manufactura de quesos artesanales. No es hacerlo, es madurarlo. Porque allí es donde está el arte, porque allí es donde se desarrollan los sabores. Entonces, para madurar y afinar los quesos de manera adecuada, les voy a sugerir algunos pasos. Pensar. ¿Okay? Primero, hay que tener un ambiente controlado. ¿Okay? Que no tiene que ser una cueva y construir una cueva. No. Cuando digo un ambiente controlado, puede ser una nevera vieja. Puede ser la nevera de su casa. ¿Okay? Puede ser una cavita que tengan. En fin, pero tiene que ser un espacio fresco, bien ventilado, con una temperatura y humedad controlada. O sea que tienen que poner allí instrumentos de medición para que ustedes puedan medir eso. Ahora, cuando digo fresco, eso va a depender del clima que ustedes tengan, porque si ustedes están digamos, en la India o en Australia, que hay 45 grados, no van a madurar un queso a 45 grados, porque se va a poner malo. ¿Okay? El queso se va a acidificar demasiado. Entonces, puede ser una nevera donde ustedes tengan el queso coja frío, digamos entre 8 y 11 grados. Y después lo llevan a 5 grados, cuando la maduración vaya aumentando. Entonces, pero eso tienen que controlarlo. Entonces, tienen que utilizar unos interruptores de temperatura. Yo los tengo en mi sitio web, búsquenlos, doctorquesero.com. Ahí están esos interruptores de temperatura, yo los tengo. Yo los uso, yo tengo 2. Y esos bichitos, usted en la nevera de su casa, o en una nevera aparte que tengan, una nevera vieja, especialmente para los quesos, ustedes van controlando y tienen esos quesos a esa temperatura entre 8 y 11 grados, que es la temperatura. Pero si lo quieren poner entre 10 y 15 grados, también lo pueden hacer. Eso va a depender de lo que ustedes deseen. Eso se puede programar. ¿Ok? También tienen que controlar el ambiente cuando estén haciendo los quesos. Tienen que controlar la humedad. ¿Ok? La humedad dentro de esa cámara, ese ambiente controlado,
Tienen que estar entre el 80 y el 90% o el 99%. Eso va a depender del queso que ustedes hagan. Si van a hacer un brie, por ejemplo, 85%. Si van a hacer un queso Roquefort, un queso azul, 90%. Eso va a depender del tipo de queso que sacan. Y eso está en las recetas, así que no se mortifiquen por saber. Eso está en las recetas. Entonces, si van a hacer un queso cheddar, 80% pudiera ser. ¿Okay? Ahorita no recuerdo bien los porcentajes, pero eso, entonces, para eso, ustedes tienen que utilizar un medidor de humedad. Y cuando midan la humedad, tienen que irla ajustando. Entonces, si ven que la humedad es muy baja, tienen que inyectar, ¿cómo se llama? Rociar agua adentro para que aumente la humedad. Entonces, eso hay que estarlo midiendo. También hay que voltear los quesos. Eso es importante, ¿no? Ustedes los quesos hay que girarlos dependiendo en la primera fase de la maduración, ustedes tienen que voltear los quesos diariamente. Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes ponen el queso, arriba se seca, pero abajo queda húmedo. Entonces, al otro día hay que girarlo para que también se seque la parte de arriba. Y la parte de abajo que está seca va a tender a humedecerse. Entonces, por eso hay que voltearlo diariamente. Hasta que el queso desarrolle la corteza. Y ya cuando desarrolla la corteza, ya lo pueden lo pueden empacar al vacío, lo pueden encerar cuando ya esté seco al tacto. Y de ahí lo siguen madurando, dependiendo del queso que estén haciendo. También tienen que controlar los hongos, porque segurito que le van a salir hongos al queso. Entonces hay que estar pendiente de los hongos, hay que estarlos cepillando, hay que estarlos lavando con salmuera, en fin. ¿Okay? Eso es importante que tienen que controlar todo eso. Y para controlar el hongo, ¿qué hay que hacer? Inspeccionar el hongo yo diría diariamente o cada 2 días. Ustedes lo van chequeando de que no tenga hongo y si se le está desarrollando un honguito, se lo sacan de una vez. ¿Okay? Y así, el parmesano, por ejemplo, el parmigiano rellano, es un queso que lleva 18 meses haciéndose. Y ese queso lo giran durante los 18 meses. Por supuesto, al principio lo giran más frecuentemente y ya cuando está ya, que ya tiene corteza, lo giran menos frecuentemente. Pero lo giran. ¿Okay? Y a veces son 25,000 quesos. Entonces, imagínense cómo voltear 25,000 quesos para que no les salgan hongos, ¿no? Ellos utilizan robots que hacen eso. Son 24/7. El robot está sacando y metiendo, sacando y metiendo, sacando y metiendo. Entonces, ustedes lo van a hacer de manera artesanal. ¿Correcto? Entonces, bueno, inspeccionan el queso. Si ven que le sale un honguito, se lo cepillan y lo dejan allí y hasta que se seque. Si ven que le sale demasiados hongos, porque el queso no tiene el pH que repele el hongo, dependiendo, ustedes pueden inclusive limpiarlo con salmuera y le quitan el hongo y estar pendiente. Lo que yo a veces hago es que le coloco salmuera y le coloco un poquitico de vinagre a la salmuera para que esté en un ambiente ácido en la corteza y el queso y el hongo no se desarrolle tan rápidamente. Pero hay que estarlo mirando, ¿ok? Otra forma es para la maduración, ¿ok? ¿Cómo madurar el queso? ¿Cómo madurar la maduración? Las técnicas. Hay que darle tiempo a la maduración, ¿okay? Hay que establecer un tiempo de maduración. Y ese tiempo de maduración va a depender del el queso que se haga, de cada tipo de queso. Y puede variar entre, digamos, unos días, 1 o 2 días, hasta años. ¿Okay? Yo siempre te cuento, yo una vez me comí un queso pecorino en la escuela que tenía 4 años de maduración. Y yo tengo por ahí quesos que he hecho que ya tienen como año y pico. Hice un pecorino por ahí y yo creo que ya va para los 2 años. Y tengo por allí un sardo, un Gouda que hice, que ese Gouda va a quedar, ya no va a ser Gouda, va a ser queso curado, porque ya tiene año y casi, va al año y pico. Está encerado, o sea que el queso no está perdiendo humedad, pero va a quedar un queso bien sabroso y ahí lo tengo, para eventos especiales. También para madurar correctamente bien, otra técnica es ir afinando el queso.
Eso se hace, eso son pruebas de afinado o pruebas de maduración. Hay que hacer pruebas de afinado periódicas, como cortar, por ejemplo, con una lonja. Yo tengo por aquí una, ya les voy a enseñar. Aquí tengo uno. Fíjense, les voy a enseñar mi afinador para que lo vean. Esto es un afinador. ¿Eh? Esto es un afinador. Entonces ustedes vienen y este es el queso. Vamos a suponer, este es el queso. Ustedes le hacen un huequito aquí, track, y sacan una muestra, la prueban, la huelen y van viendo cómo se desarrolla el queso. Y después le meten el traquito otra vez, de vuelta. ¿Okay? Esto es un afinador. No tengo en mi tienda, son muy caros. ¿Vale? Este vale como $100. Entonces, son costosos. ¿Okay? Entonces, esa es otra forma es importante que ustedes vayan controlando la afinación. Y lo último es almacenamiento adecuado. Hay que almacenar correctamente, que no le caigan bichos a los quesos, que no se le paren los insectos, que tenga la temperatura apropiada, que el queso esté bien envuelto, o bien para que no se reseque demasiado, o que lo tengan que encerar, ¿okay? O lo empacan al vacío. Hay que almacenarlo correctamente para que no se contamine y tampoco pierda humedad. Entonces, eso es importante que ustedes lo consideren. Entonces, si ustedes respetan todas esas variables y toman en cuenta todo eso que les acabo de mencionar, van a poder hacer sus quesos de manera perfecta. ¿Okay? Bueno, ya con esto terminamos el programa. La semana que viene voy a hacer webinar. ¿Okay? Webinar de quesos artesanales. Voy a repetir el webinar de la semana pasada, pero lo voy a hacer en vivo. ¿Okay? Estoy perfeccionando todavía el libreto. Todavía me quedó el último webinar de 2 horas. Demasiado tiempo. Quiero llevarlo a 90 minutos. Entonces, estamos cuadrando todo eso para llevarlo a 90 minutos y que ustedes se lleven ese contenido y también, bueno, pues, lleguen a utilizar ese contenido, si es que pueden utilizarlo, para que puedan hacer sus quesos artesanales. Entonces, bueno, en nombre de mi marca Doctor Quesero, les doy las gracias por haber asistido hoy. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer programa sábado y webinar el domingo. Entonces, para que ustedes tengan más contenido. Suscríbanse en mis redes sociales de Instagram. Ayúdame en Instagram, que no hay mucha gente. Tengo nomás 18.500. Hay que subir eso, hay que llevar eso a 20.000, por lo menos. Entonces, no soy de los que compra suscriptores. Todos mis suscriptores son orgánicos porque me creen en mí. Y esa es la idea. Y cuenten conmigo para cuando quieran aprender a hacer quesos artesanales. Y ya saben que si me siguen, estarán solamente a un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Y yo los voy a ayudar. Cuídense. Un abrazo. Saludos. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El Doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El Doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa, con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer, en cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El Doctor Quesero te enseña con sabor.